Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco y, por extensión, el panorama internacional de la televisión romántica, ha quedado en estado de conmoción tras conocerse la inesperada separación de Bahar Arduk y Elçin Sangu, una de las parejas más queridas y admiradas tanto dentro como fuera de Turquía. Lo que parecía un vínculo sólido, que irradiaba complicidad en cada aparición pública, terminó de manera abrupta, sorprendiendo a millones de seguidores que jamás imaginaron este desenlace. Lo que elevó la magnitud de la noticia a niveles insospechados fue la aparición, casi por azar, de una carta escrita por el propio Bahar y dirigida a Elçin. El documento, filtrado en redes sociales sin previo aviso, contenía frases que conmovieron a quienes los han seguido durante años. Querida Elçin, escribo estas palabras con el corazón en la mano. Nunca pensé que llegaría este momento, pero necesito que sepas cuánto significas para mí, aunque nuestros caminos ya no sigan en la misma dirección. El impacto fue inmediato. En cuestión de horas, miles de comentarios inundaron Instagram y Twitter. Hubo mensajes de tristeza, de apoyo incondicional e incluso publicaciones cargadas de lágrimas virtuales. Bahar, has roto nuestro corazón, escribió una seguidora. Esta historia nos enseña que el amor verdadero también puede tener finales tristes, añadió otra, reflejando la mezcla de dolor y ternura que generó aquella carta. Elçin, hasta entonces silenciosa, reapareció en un evento benéfico. Los periodistas, deseosos de conocer su reacción, no tardaron en preguntarle por el contenido de la carta. Con una calma serena, la actriz respondió: la leí, y lo único que puedo decir es que fue sincera. Hay cosas que se viven en privado, pero agradezco el respeto y el cariño de quienes nos siguen. Lejos de generar polémica, sus palabras fueron interpretadas como un signo de madurez, lo que aumentó aún más la admiración hacia ella. Mientras tanto, Bahar fue visto compartiendo una salida nocturna con amigos cercanos. Cuando los reporteros lo abordaron, declaró: sé que la carta causó revuelo. No fue mi intención hacer un espectáculo de mí mismo, solo quise ser honesto conmigo y con ella. Lo que viví con Elçin siempre será parte de mí. Esta afirmación, sincera y vulnerable, hizo llorar a muchos de sus fans, quienes se volcaron en redes sociales con mensajes de empatía. En cuestión de horas, hashtags como #Barelin y #La Carta de Bahar se convirtieron en tendencia mundial. Influencers, programas televisivos y revistas digitales se hicieron eco del suceso, subrayando la sensibilidad del actor y el poderoso impacto emocional de sus palabras. En algunas ciudades incluso se reportó que grupos de fans se reunieron en cafeterías para leer juntos la carta y comentar la relación, como si se tratara de un episodio más de la historia de amor que habían seguido con devoción. Las especulaciones sobre los motivos de la separación no tardaron en aparecer. Algunos apuntaron a diferencias de agendas laborales, otros a proyectos profesionales que los distanciaron. Ni Bahar ni Elçin confirmaron esas teorías, ambos prefirieron mantener la discreción. No todo necesita ser contado, dijo Elçin en una declaración breve pero contundente, que dejó aún más interrogantes en el aire. A pesar de los rumores, muchos fans demostraron madurez. Campañas en redes sociales promovieron mensajes de apoyo bajo el lema Respeto primero, pidiendo a los medios que no invadieran la intimidad de los actores. No faltaron, sin embargo, las especulaciones sobre terceras personas, insinuaciones que ambos protagonistas negaron categóricamente. Nuestra relación terminó por razones personales, nada más,
aclaró Barr en una entrevista breve, zanjando así la controversia. Los portales de entretenimiento aprovecharon para reconstruir una línea temporal de su relación, desde los primeros rumores de romance hasta los momentos más icónicos compartidos en alfombras rojas y entrevistas televisivas. No solo fueron una pareja que inspiró a millones por su talento, sino también por la química que transmitieron dentro y fuera de la pantalla, publicó una de las revistas más leídas de Turquía. La nostalgia, entonces, se apoderó de los seguidores, que comenzaron a compartir videos antiguos con mensajes como siempre será nuestra dupla favorita. La carta, que en un principio parecía un gesto íntimo, se transformó en un fenómeno cultural. Profesores de literatura incluso la utilizaron en clases para hablar sobre la sinceridad y la vulnerabilidad en la escritura. Cuando una figura pública abre su corazón, nos recuerda que detrás de la fama hay seres humanos con emociones tan reales como las nuestras, señaló un académico en un programa televisivo. Elsin, días más tarde, sorprendió a todos con una publicación en Instagram, una fotografía en blanco y negro acompañada de una frase breve pero cargada de misterio: el silencio también habla. En pocas horas, la imagen superó el 1.000.000 de me gusta y generó miles de interpretaciones. Algunos lo vieron como señal de que la herida seguía abierta, otros, como un acto de resiliencia y fortaleza. Barr, por su parte, reapareció en un evento cinematográfico, impecablemente vestido y con una sonrisa tranquila. Ante las insistentes preguntas de la prensa, declaró: siempre le desearé lo mejor. Se merece la felicidad en todo lo que haga. Una respuesta que fue celebrada como ejemplo de respeto mutuo, un gesto poco habitual en un entorno dominado por escándalos y confrontaciones. Lo que comenzó como una simple ruptura terminó convirtiéndose en un espejo social. Podcast, programas de radio e incluso foros de psicología analizaron el caso como ejemplo de cómo las parejas modernas enfrentan la presión mediática y las expectativas colectivas. Algunos expertos advirtieron que la constante exposición en redes sociales erosiona los vínculos sentimentales, mientras que otros destacaron la autenticidad con la que ambos manejaron la situación, considerándola inspiradora para otros famosos. El fenómeno trascendió fronteras. En países de Latinoamérica y Europa, la noticia ocupó espacios destacados en programas de entretenimiento. Un columnista español resumió el sentir colectivo: no se trata solo de una ruptura, sino de cómo la vulnerabilidad conecta a las personas más allá de las fronteras. Lo más inesperado llegó días después, cuando Barr, participando en una obra benéfica, sorprendió al dedicar unas palabras cargadas de emoción, sin mencionar nombres: a veces el amor no termina, simplemente cambia de forma. Y aunque los caminos se separen, lo que fue verdadero nunca desaparece. La ovación fue inmediata. La prensa tituló: la segunda carta de Barr, esta vez sobre el escenario. Hoy, aunque sus caminos ya no se crucen, la historia de Barr Arduç y Elçin Sangu permanece grabada en la memoria colectiva de millones. Para muchos, representan el ejemplo de que el amor, incluso cuando no concluye con un final feliz en términos románticos, puede transformarse en respeto, gratitud y un legado de emociones compartidas. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Pensáis que la carta de Barr fue un gesto de amor sincero o un intento de cerrar un ciclo de manera pública? Nos encantará leer vuestras opiniones. No olvidéis que en Newsround seguimos cada detalle de estas historias que emocionan y conmueven al público internacional. Recordad también suscribiros a nuestro canal, dejar un me gusta, comentar lo que pensáis y uniros al botón de unirse para apoyar especialmente a Newsround. Con vuestra ayuda, podremos continuar trayendo noticias exclusivas y relatos conmovedores sobre las estrellas turcas que tanto os apasionan. Porque,
Al final, historias como la de Bar y Elsin nos recuerdan que el amor no siempre se mide por la permanencia, sino por la huella imborrable que deja en los corazones. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.